Bien, tenemos hoy la clase número 31 que se titula El Estado-Nación en Europa. Hemos estado viendo en las clases anteriores estos dos conceptos, más el concepto de nacionalismo, lo definimos, ¿cierto? Y si no, pueden ver la clase que está subida a YouTube, si no me equivoco es la clase 28, ya en donde hablamos de estos conceptos. El objetivo de esta clase es que podamos ir viendo qué está sucediendo previo, por eso dice antecedentes, previo a la conformación de los estados nacionales en Europa en el siglo XIX. ¿Ya? ¿Por qué digo previo? Porque para que un territorio se conforme según sus rasgos culturales, tienen que haber procesos primero que ocurran. ¿Ya? Uno de esos procesos es la Revolución Francesa, que ya la hemos tenido en clases anteriores. Luego vienen las guerras de Napoleón, ¿sí? Recién estamos trabajando la figura de Napoleón en una tarea anterior. Y en la difusión, ¿cierto?, de las ideas liberales en Europa, que van a servir para la conformación de estados independientes definidos en fronteras culturales. Para iniciar, eh, bueno, la clase, ¿cierto? La idea es que leyéramos este texto que está allí y unas preguntas que hay para arrancar, porque es complejo conformar un Estado nacional. Por lo general implican conflictos de por medio. Nos pasó a nosotros, le pasó a nuestro país, ¿ya? Nuestro país es una república hoy que tiene un poquito más de 200 años, no tiene más. Antes de eso nosotros estábamos dominados bajo un imperio, bajo otra estructura jurídica, bajo bajo otro estado en definitiva, ¿ya? Con la independencia nosotros nos emancipamos del imperio español y esa independencia fue posible, entre otras muchas cosas, a la llegada de las ideas liberales a nuestro país o a América, ¿ya? Porque son procesos que van a ocurrir no solo en Chile, sino que en la mayoría de las colonias se va a independizar del imperio español y portugués, según dependa el caso. Eh, Gracias a la idea liberal entonces y a esta idea nacional, ¿ya? Nacionalista, de conformar un territorio bajo nuestra propia cuenta, bajo nuestra propia administración, ¿ya? Y eso van a ser los criollos burgueses, ¿cierto? La clase burguesa de América hacia principios del siglo XIX y echar adelante las guerras de independencia, ¿ya? Entonces, ¿está presente el nacionalismo en el caso que podemos leer aquí? Sí, las ideas nacionalistas, ¿cierto?, comienzan a darse en el proceso de independencia de nuestro país. El hecho de conformar un territorio con nuestra propia jurisdicción es un elemento característico de la conformación de las repúblicas, las nuevas repúblicas que están saliendo a flote en América. ¿Dónde están presentes las ideas liberales? Bueno, en el mismo proceso. De ahora en adelante, ¿cierto? Desplazando las monarquías, ahora nos vamos a establecer como una república que tiene una constitución política por la cual se van a regir las normas fundamentales de este país. ¿Ya? Más tarde vamos a elegir a las autoridades a través del sistema de sufragio. ¿Ya? El poder ya no va a ser administrado por solamente una persona, sino que va a haber un ente que va a hacer la función ejecutiva, la legislativa y los tribunales van a hacer la justicia. ¿Ya? Entonces la república que se instala en nuestro país quiebra el paradigma de una monarquía como lo estaba haciendo, ¿cierto? La monarquía española. Ahí tenemos presentes las ideas de libertad. Bueno, entre otras cosas también la aparición de derechos civiles para los ciudadanos chilenos en este caso, toda una serie de regulaciones en esa materia, en fin. Fíjense acá los mapitas que tengo. Esta es la Europa previa a la Revolución Francesa, ¿sí? Tenemos una Europa llena de reinos o imperios, cada reino gobernado por un monarca, ¿ya? Como lo vemos en este mapa de acá. El mapa de acá arriba nos muestra el sistema político que gobierna los respectivos territorios, ¿cierto?, europeos. En Francia, en España, todo lo que está en color verde, hay una tendencia, ¿cierto?, a monarquías de tipo absolutas, ¿ya? Mientras que Gran Bretaña tiene hace rato resuelto este compartir del poder entre el rey, el monarca y un parlamento, ¿ya? Monarquía parlamentaria. Em,
Recordemos un poquito qué eran los monarquías absolutas. El Estado es el rey, por lo que controla, ¿cierto?, las instituciones, las leyes, la justicia. No existe separación de poderes, por tanto, y el poder es por derecho divino. Es decir, el rey es representante de Dios en la tierra y por tanto se hereda a quien comparta su misma sangre. De ahí la herencia del poder real. Esta es la Europa, entonces, previo a la Revolución Francesa. ¿Y qué es lo que hace la Revolución Francesa? En Francia termina con el absolutismo. El resto, ¿cierto?, de los países, cuando se desata la revolución, van a hacer lo posible porque la revolución no llegue al resto de Europa, las ideas de la revolución no lleguen, porque si no, todos estos reyes, ¿cierto?, van a correr la misma suerte que corrió Luis XVI, ¿cierto?, a la guillotina. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que finalmente las ideas de libertad, de igualdad, de derechos, etcétera, van a penetrar igualmente en el resto de Europa. Este mapa está interesante porque nos muestra Francia, este es Francia, y nos muestra, ¿cierto?, qué va a comenzar a pasar a partir de que se desata la revolución en Francia. Y las flechas azules nos muestran que efectivamente hay países en este momento que van a ser contrarios a lo que está pasando en Francia, la revolución, y van a comenzar a impedir, ¿sí?, a través de batallas, a través del enfrentamiento de sus ejércitos, ejércitos revolucionarios versus las demás monarquías, van a impedir a que la revolución, ¿cierto?, se propague en el resto de Europa. ¿Por qué impedirla? Porque la revolución, entre otras cosas, ¿cierto?, va a generar un desorden. Punto uno. Punto dos, la revolución en las otras monarquías va a generar la desestabilización de esas monarquías y por tanto la pérdida del poder real, la pérdida de los privilegios de la sociedad estamental, de los nobles principalmente, etcétera. Entonces por eso están estas flechitas aquí de los británicos, ¿cierto? Invadiendo Francia, más bien para impedir la propagación de la Revolución Francesa. Entonces nos damos cuenta de que están haciendo lo posible por mantener el orden monárquico en Europa, el resto de las potencias, mientras Francia está haciendo todo lo contrario. ¿Sí? ¿Lo van a lograr? La verdad es que no lo van a lograr. Hacia 1789 o un par de años más, hacia 1792, la revolución, si bien va a comenzar en Francia, va a comenzar a difundirse en las manos de Napoleón con una política expansionista hacia el resto de Europa, como vamos a ver en la próxima lámina, ¿cierto? ¿Qué es lo que se difundió? ¿Qué es lo que está la Revolución Francesa em, eh, difundiendo? ¿Qué ideas tiene? Bueno, recordemos, pues, la idea de separación de poder y el término de las monarquías absolutas, ¿cierto? El nacimiento de ahora gobiernos representativos, ahora propuestos monarquías constitucionales, repúblicas u otros, ¿ya? Em, que el poder emerja, ¿cierto?, desde el pueblo y no desde el rey hacia el pueblo, y la aparición de derechos civiles como la libertad, la igualdad, em, como garantía, ¿cierto?, de estas sociedades de tipo liberales. Eso es lo que va a echar a andar la revolución y va a penetrar en distintas partes con sus ideas, ¿cierto? Em, a pesar de esto, dice ahí, las monarquías europeas harán todo lo posible por resistir, como estamos viendo en este mapa. Em, y en algún momento de la historia de la Revolución Francesa aparece este personaje, ¿sí? Este personaje llamado Napoleón Bonaparte se toma el poder en una Francia, porque después de la Revolución Francesa en Francia, después de que se, se, se lleva al rey, ¿cierto?, a la guillotina, Luis XVI, tenemos una Francia que va a gobernar una clase política que ya no es un monarca, es un grupo de personas que supuestamente sabía cómo llevar a cabo una república, sabía cómo llevar a cabo los nuevos ideales, pero al parecer los intereses de poder y el no entender de que hubo personas que no estuvieron de acuerdo con la república y que estuvieron por tanto de acuerdo en restablecer una monarquía de tipo constitucional, finalmente llevó a gobiernos, a repúblicas de tipo autoritarias y por tanto a perseguir y condenar a la guillotina a aquellos que estuvieran en desacuerdo con la revolución.
Y a esas personas, por tanto, que fueron miles de muertos por la revolución, en algún momento esta clase política, ¿cierto?, se vuelve corrupta, se vuelve un país inestable, Francia, pensando todo, ¿cierto?, que con la revolución se venía el máximo bienestar para la población, entonces aprovecha esa coyuntura este militar que estaba librando batallas en distintas partes de Europa en pos de la revolución, y se toma el poder a través de un golpe de Estado, ¿cierto? Nadie eligió a Napoleón, sino que se toma el poder por la fuerza en 1799. Toma el poder de Francia y se convierte en cónsul y más tarde en emperador de los franceses. Y va a llevar la revolución francesa, la va a llevar a una escala europea. Aquí vemos en este mapa cómo finalmente Napoleón, a partir de 1800 en adelante, ya al 1812 tiene eh, prácticamente gran parte de Europa, o al menos el sector occidental, bajo su dominio político, podríamos decir. ¿Cómo lo hizo? Bueno, militarmente. El, el- el- la milicia, ¿cierto?, revolucionaria de Napoleón va a ir instalándose en distintos puntos de Europa. En algunos sectores va a poner a sus hermanos a cargo, ¿cierto?, de reinos ajenos, como es el caso de España. El rey de España, Fernando VII, va a ser detenido, va a ser encarcelado y va a asumir el hermano de Napoleón, ¿ya? Esa es la técnica de crear estados dependientes de Napoleón, ¿ya? Del Imperio francés. Entonces nos damos cuenta de que finalmente Napoleón lo que hizo y su propósito de expandir la revolución francesa, militarmente hablando, hacia el resto de las monarquías absolutas en Europa, es el de llevar las ideas de libertad, igualdad, justicia, el de debilitarle los absolutismos, ¿cierto?, que todavía seguían vigentes en Europa, el conformar una gran nación francesa que reúna a toda la Europa en una sola, ¿ya? Forma parte de su ideal, que responde a cuestiones, ¿cierto?, históricas, eh, de la Edad Media, ¿cierto?, de este gran imperio romano cuando era uno solo, Europa. Por tanto, hay que revivir esos tiempos, ¿cierto?, que trajeron grandeza a estos territorios, ¿ya? Y también hay un interés económico, ¿cierto?, que es detener el avance económico y militar del Reino Unido, el Reino Unido histórico enemigo de Francia, ¿ya? En la historia de Napoleón llega a su fin, como ningún imperio, ¿cierto?, es eterno, hacia el año 1814 y 1815. Napoleón entonces pierde el mandato, es obligado a abdicar, más tarde hace el intento, ¿cierto?, de volver a batalla, pero es derrotado finalmente por las monarquías que salieron para derrotar, ¿cierto?, el avance de la Revolución Francesa y el avance de Napoleón. ¿Qué pasa en 1815 en Francia? Cuando ya Napoleón, ¿cierto?, no está, asume Luis XVIII, de nuevo Francia en manos de un rey, por tanto se restaura una monarquía. Pero ahora ya no es una monarquía de tipo como estaba antes, ¿cierto?, de la Revolución Francesa, sino que las cosas han cambiado. Ahora las monarquías que se van a instalar van a tener que ceder elementos de el liberalismo, ¿cierto? Elementos que se obliga a compartir el poder, se separe el poder, de hecho, como principio, y existan mayores libertades para la ciudadanía y participación, ¿ya? Entonces, se transforma ahora esta monarquía de Luis XVIII en una monarquía tipo constitucional, ya no es absoluta, constitucional, es decir, hay una constitución política que rige las funciones y el ordenamiento de este territorio. Las cosas en el siglo XIX, post Revolución Francesa, han cambiado. ¿Qué pasó entonces con la Francia sin Napoleón? Bueno, la revolución podríamos decir que llega a su fin em, en su momento más álgido. Después van a haber nuevos brotes revolucionarios en Europa, como vamos a ver, ¿cierto? Eh, pero ya las bases de la Revolución Francesa ya están dadas. Por más que quiera Europa, como vemos en el mapa, restaurar eh, los territorios
restaurar las monarquías a partir de 1815, ¿cierto? Para garantizar la paz y el orden que había desarmado la Revolución Francesa por toda Europa. eh, ya la semilla, ¿cierto? Ya el gen revolucionario y liberal ya está instalado en Europa. ¿Ya? Entonces en 1815 terminadas las guerras napoleónicas, se juntan los países vencedores de las guerras napoleónicas, ¿ya? Eh, Reino Unido, los austriacos, los prusianos, los rusos, etcétera, y comienzan a decidir en esa reunión, en el Congreso de Viena, nuevas fronteras y nuevo reordenamiento del mapa eh, europeo, ¿cierto? Que fue trastocado por Napoleón. Así queda como lo estamos viendo. Antes, con Napoleón estaba así, ¿cierto? Muchos territorios desdibujados por cuestiones políticas. Entonces, Europa restaura las monarquías, volvemos atrás, pero como decíamos, ¿cierto? Con monarquías de tipo constitucionales, parlamentarias o derechamente repúblicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando en Europa ya después de Napoleón? Después de Napoleón, entonces, las ideas ya de libertad, de igualdad y justicia ya se difundieron por toda Europa. Em, Aquí dice, ¿cierto? La semilla de los pueblos, de la idea de independencia, de unificación, de emancipación, ya está instalado y por tanto lo que pasa después del Congreso de Viena se va a ver trastocado este orden de vuelta monárquico con los ciclos revolucionarios, ¿cierto? Que van a volver a brotar en 1820, en 1830 y después en 1848. Todos ellos, en lugares distintos en Europa, van a provocar efectos distintos. Por ejemplo, y aquí ya finalizando con esta tabla, Francia, antes, ¿cierto?, de las ideas liberales, tenía una monarquía absoluta. Se desata la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, y en Francia se instala una república, más tarde una monarquía de tipo constitucional. Nunca más vuelve esta idea absoluta, aunque pudo haber habido intentos, pero nunca más la idea absoluta del poder. Ya la sociedad había avanzado, ¿cierto?, en la conquista de ciertos derechos civiles. España lo mismo, monarquía de tipo absoluta, se levanta una revolución en 1868 y nace una monarquía de tipo parlamentaria. Más tarde una república. Se restaura una monarquía más tarde y después, ¿cierto?, finalmente una república. Eh, Grecia, que estaba bajo dominio del Imperio Turco, se levanta su proceso de independencia en 1822 y nace la República Helénica o la República Griega. Entonces nos damos cuenta que finalmente el siglo XIX es un siglo de alto conflicto, tanto para conseguir las independencias de nuevas repúblicas que van a nacer o de nuevos estados nacionales, como también procesos como el de Italia y de Alemania, que vamos a ver la próxima clase, ¿cierto? En donde al haber estado dividido en distintos reinos o en distintos estados independientes, van a comenzar un proceso de unirse en pos de compartir rasgos en común y van a ser una Italia unitaria, un solo país, una Alemania, un solo país, una sola nación. ¿Ya? Eso va a involucrar conflictos, batallas, guerras, personas, estados que sí quieren unificarse, otros que no quieren, eh, contrarios a la revolución, otros pro revolución, algunos contrarios a los procesos de independencia, otros a favor, ¿cierto?, de las independencias. Aquí se va a instalar el, el conflicto entre quienes quieren seguir manteniendo cierto orden monárquico y quienes definitivamente no. Entonces, el siglo XIX en Europa es un siglo bastante conflictivo porque para configurar, ¿cierto?, el Estado nacional como, como un solo territorio implica de la mano levantar ciertos conflictos para desarmar en cómo estaban las estructuras anteriormente dadas. ¿Ya?
La próxima clase, entonces vamos a ver el caso de la unificación de Alemania y la unificación de Italia como ejemplos de procesos, ¿cierto?, que involucró conformar el Estado Nacional en esos territorios.